Mis queridos hermanos, bienvenidos a esta hora donde estamos celebrando al Señor. Qué grato poder estar allí en la intimidad de sus hogares, donde usted está en contacto con cada uno de nosotros. Amados hermanos, le invito para que hoy vayamos al Salmo 23. Este día domingo, día de celebración. Estamos contentos. No nos olvidemos de congregarnos ahí en nuestros hogares, en la intimidad de la casa, compartir, escuchar la palabra del Señor. No nos olvidemos de eso. No tomemos los fines de semana para disiparnos en muchas cosas, y olvidarnos de la hora de la predicación, de la hora bíblica. Los sábados estamos conectados a las 7 de la noche y los días domingos a las 2 de la tarde. Quiero felicitar a todos los fieles, a todos esos creyentes que no hay templo, pero ellos siempre están conectados en la hora bíblica para la ministración, la enseñanza de la palabra. Amén. Es la palabra de Dios la que nos está impulsando y es la palabra de Dios la que nos saca adelante. Confiemos en el Señor y confiemos en sus promesas divinas de la palabra de Dios. Amén. Haces bien en estar conectado y especialmente conectado a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vienen tiempos difíciles. Quisiéramos decir que no vienen tiempos difíciles, pero vienen tiempos difíciles. Está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Así que te digo, vienen tiempos difíciles. Ayer estábamos compartiendo en 2 de Corintios, capítulo número 4, y veíamos que ser creyente no es fácil. Hay angustias, hay luchas, hay tribulaciones, hay batallas, etc. Pero en ese pasaje, 2 de Corintios, capítulo número 4, el apóstol Pablo dice que aunque hay luchas, hay batallas, hay tribulaciones, etc., no estamos angustiados, no estamos desesperados y no estamos desamparados, dijo el apóstol Pablo. Amén. No estamos angustiados, no estamos desamparados y no estamos desesperados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo se logra eso? Con una conexión con el Todopoderoso. Hay que conectarse con Dios. Amén. Y conectarse con la palabra escrita, la palabra viva, la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo cuando comencé mis primeros pasos en el Evangelio. No he sido una persona perfecta, pero tampoco no me he conformado con las imperfecciones de mi alma. Amén. Repito, no he sido una persona perfecta, pero no me he conformado con las imperfecciones de mi alma, de mi espíritu. No me he conformado. He luchado en contra de las imperfecciones del alma y del espíritu. Y recuerdo en mis primeros pasos de la vida cristiana, asistí a una clase bíblica los días domingos. Antes del servicio teníamos esta clase de la escritura, de la Biblia. Y el catedrático el maestro que enseñaba a ese grupo de jóvenes, comenzaba su clase de esta forma, de esta manera, todos los días domingos. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Era nuestra respuesta. Y él empezaba de esta forma a señalar a cada uno de los que estábamos ahí en su aula. Un grupo aproximadamente de 20 jóvenes. Y comenzaba de esta forma. ¿Cuántos capítulos leyó usted esta semana? Y yo era un recién convertido, incorporado a esa clase, y escuchaba, prestaba atención a la respuesta de estos que me aventajaban por años. Eran hijos de hermanos, eran creyentes que habían nacido en esa congregación, habían sido presentados, habían sido bautizados en esa iglesia.
Y él empezaba su clase y decía, ¿cuántos capítulos usted leyó esta semana? Y la respuesta de aquellos jóvenes antiguos era, ni uno. Luego iba a otro, ¿cuántos usted leyó esta semana? Ni uno, ni uno. Y aquellos jóvenes iban respondiendo, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Y cuando llegaba conmigo, me apuntaba y me decía, ¿cuántos capítulos usted leyó esta semana? Y mi respuesta era igual que la respuesta de los jóvenes, ni uno. No leía yo la Biblia. Y aquel maestro, después de aquella pregunta, comenzaba su clase bíblica. Y era un excelente expositor. Hablaba de la historia bíblica, de los pasajes, cómo se habían desarrollado, cómo se habían dado estos, etcétera, etcétera. Y luego llegaba el otro domingo, yo acudía a su clase, me encantaba escuchar a este maestro. Y buenos días, jóvenes, buenos días, profesor. Y luego apuntaba al primero que estaba en fila, ¿cuántos capítulos leyó usted esta semana? Y la respuesta era, ni uno. Y luego seguía, ni uno, ni uno, ni uno. Y a veces eran 20 jóvenes, a veces eran 19, 13 jóvenes, 15, 10, 12, etcétera. Y aquellos jóvenes respondían, ni uno, ni uno. Y luego llegaba a mí y me preguntaba, ¿cuántos capítulos usted leyó esta semana? Y mi respuesta era igual a la de aquellos muchachos, ni uno. Llegaba el otro domingo, y así el otro domingo, y así el otro domingo. Y de repente yo desperté y me di cuenta y dije, qué vergüenza. Hoy voy a la clase con este profesor que me encanta escucharlo, este maestro de Biblia. ¿Qué le voy a decir? Y empecé a leer la Biblia. Y ese domingo yo llegué y me preguntó el maestro, ¿cuántos capítulos leyó usted esta semana? Y mi respuesta fue 1, fue mi respuesta. Y aquel profesor dijo, lo felicito, me dijo. Y eso me gustó. Luego llegó al otro domingo y luego preguntó, ¿cuántos capítulos usted leyó esta semana? Y la respuesta de los muchachos era, ni uno, ni uno, ni uno. Cuando llegó conmigo, mi respuesta fue 5. Y me dijo, lo felicito, me dijo. Y luego llegó el otro domingo y a mí eso me gustó y seguí leyendo la Biblia y leyendo la Biblia en la semana. Y no diga usted que no tiene tiempo para leer la Biblia. Claro que hay tiempo. Hay tiempo para ver la telenovela. Hay telenoveleros y telenoveleras. Hay tiempo para jugar esto y jugar aquello. Hay tiempo para hacer esto y para hacer lo otro. Así lo dice el libro de Eclesiastés capítulo número 3. Hay tiempo para todo. Dice Eclesiastés. Hay tiempo para todo. Y la gente tiene tiempo para cocinar y sacar sus reuniones y sacar lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Y su TikTok. Hay tiempo para todo. Y debe de haber tiempo para leer la palabra de Dios, la Biblia. Por favor, ayúdeme y dígale a su vecino, a la persona que está cerca de ahí. Dígale, creo que lo dijo por ti. Dígale a esa persona, creo que lo dijo por ti. Debes de leer la Biblia, dígale. Y así llegaron los domingos otros y luego llegó conmigo y a mí entonces me empezó a gustar leer la Biblia. ¿Cuántos capítulos leyó usted esta semana? Y mi respuesta eran 15, 20. Y aquel maestro solo decía, lo felicito, lo felicito. Y los jóvenes fueron despertando. Y de repente empezamos a oír que otro joven decía, yo leí 1, otro decía 2, otro decía 5. Pero yo había tomado una gran avanzada. Cuando llegaba conmigo, ¿cuántos capítulos leyó esta semana? Yo decía 30. Y aquel maestro decía, lo felicito, me decía. Y lo que él sin duda alguna sabía era que más que hacerle yo a él un favor o hacerle a él un bien, yo mismo me estaba haciendo un bien en leer la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la Sagrada Escritura, los espíritus que lo atemorizan se van, se espantan y huyen. Cuando usted lee la Biblia, su carácter se pule. Cuando usted lee la Sagrada Escritura, sus pensamientos se depuran. Cuando usted lee la Biblia, su corazón se llena de fe y se llena de esperanza. Cuando usted lee la Biblia, las promesas del Señor usted las toma y usted puede decir como el canto antiguo, mías son, alabado sea Dios.
Cuando usted lee la Biblia, algo pasa en su interior. Cuando usted lee la Biblia, su espíritu se sana. Cuando usted lee la Biblia, su cuerpo responde en salud. Alabado sea Dios. Cuando usted lee la Sagrada Escritura, entonces usted adquiere una fe para trasladar montes a la mar. Usted adquiere una fe para remover obstáculos. Cuando usted lee la Biblia, usted se llena de un carácter, de una fe, y se llena de algo especial que viene del cielo. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted deja de leer la Biblia, usted puede leer toda clase de literatura, clásicos de la historia. Cuando usted deja de leer la Biblia, usted puede leer otros libros que, entre comillas, parece que son inspirados, pero nada sucede. Cuando usted deja de leer la Biblia, usted lee el periódico y lee novelas, usted lee literatura de la que sea, etcétera, etcétera, pero nada pasa en su interior, nada pasa en su mente y nada pasa en su espíritu. Puede ser que su intelecto se alimente, pero su alma queda vacía, caballero. Cuando usted deja de leer la Biblia, pero cuando usted abre la Biblia, entonces la palabra de Dios hace la obra para la cual Dios la ha dejado. Que alguien alabe a Dios, que alguien diga gloria a Dios. Este es el tiempo de leer la palabra de Dios, este es el tiempo de leer las Sagradas Escrituras. Este es el tiempo de dejar toda vagancia. Este es el tiempo de dejar toda excusa. Este es el tiempo de regresar, de retornar a la Sagrada Escritura. Este es el tiempo de armarnos y de llenarnos de este libro maravilloso. Este es el tiempo de desempolvar la Biblia vieja y volver a alimentarnos de la palabra de Dios. No diga usted que no tiene tiempo. No diga usted que está muy ocupada. No. Este es el tiempo para leer la palabra de Dios. Y esa es la anécdota y la historia con la cual inicio en esta hora. Hay que volver a la Biblia. No le digo solamente lee la Biblia. Le digo, hay que retornar a las Sagradas Escrituras. Hay que poner la palabra de Dios como el centro de nuestra vida. Y no salirnos de la palabra y confiar en lo que dice la palabra, porque entonces nos irá bien, dice la Sagrada Escritura. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, y entonces prosperará todo lo que hagas, le dijo Dios a Josué, hablándole de la Sagrada Escritura, hablándole de la palabra de Dios. No te apartes tú tampoco de la palabra. Deja de llenarte de actividades y extras y extras y extras. Saca tiempo para tu familia, saca tiempo para tu trabajo, saca tiempo para lo que tienes que hacer, saca tiempo para esto y para lo otro, saca tiempo para llamar al vecino, para platicar con tu familiar lejos, allá en otros países, pero saca tiempo, ten tiempo para leer la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Sonríase, porque contento se ve mejor. Aleluya. Sonríase, que Cristo lo ama. Amén. Pero es tiempo de leer la palabra de Dios, retornar a las Sagradas Escrituras. Vamos entonces al Salmo 23, Salmo maravilloso. Ayer estábamos viendo tantito un texto. Y si ese fuera todo el Salmo 23, maravilloso texto, como comienza el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Verso 1. Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Repítalo, usted que lo conoce. Ahí en casa, ahí en la sala, ahí donde me está escuchando, al alcance de mi voz. Jehová es mi pastor. ¿Y qué más dice? Nada me faltará. Aleluya. Nada me faltará. Qué bueno es el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dijo el salmista. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Wow! ¡Qué salmo! Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Escuche esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte.
¿Qué dice el salmista? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dejemos ahí esta lectura. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, somos tu pueblo y el pueblo de Dios tiene la Biblia. Y te damos gracias por la Biblia y gracias por cada palabra que está escrita en ella. Y gracias por cada promesa, porque esas promesas de la Escritura mías son. Alabado sea Dios. Amén y amén. ¿Qué nos dice el salmista en este salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él era un hombre, él era un muchacho que no imaginó lo que Dios tenía preparado para él. Dios tenía cosas maravillosas preparadas para David. Así para cada uno de su pueblo, Dios tiene cosas maravillosas preparadas. Dios tiene cosas maravillosas preparadas para usted, señora. Dios tiene cosas preparadas maravillosamente para usted, caballero, para usted, mi amigo y mi amiga. Si usted se entrega al Señor, Dios tiene cosas maravillosas. Dios ha preparado cosas maravillosas para cada uno de los de su pueblo. Sin embargo, David, aunque Dios le tenía cosas preparadas, cosas maravillosas y excelentes, no lo eximió de los problemas y de las dificultades. Hay creyentes que dicen, si Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿por qué estoy pasando por esta crisis? Hay hombres que dicen, si el Señor es mi pastor, ¿por qué estoy pasando por esta apretura? Hay personas que dicen, si el Señor es mi pastor, ¿por qué estoy tan apretado económicamente? ¿Por qué estoy tan apretado en esta hora? Otras personas dicen, si el Señor es mi pastor, ¿por qué permitió que pasara esto en mi vida? ¿O por qué esto y por qué lo otro? Si el Señor es mi pastor, ¿por qué pasé por un divorcio? Si el Señor es mi pastor, ¿por qué falleció mi familiar? ¿Por qué murió mi hijo o mi hija? Si el Señor es mi pastor, ¿por qué yo no me casé? Si el Señor es mi pastor, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Si el Señor es mi pastor, ¿por qué a mi negocio le va mal? Si el Señor es mi pastor, ¿por qué estoy quebrado? Estoy enfermo. Si el Señor es mi pastor, ¿por qué estoy en un hospital? Si el Señor es mi pastor. Hay muchas personas que dicen, si el Señor es mi pastor, ¿por qué me va mal a mí? Lo que tú debes de entender es que el Señor es tu pastor. Y en cada lucha, en cada prueba, en cada dificultad que atraviesa el cristiano, cada batalla que atraviesa el discípulo de Cristo, es una batalla y es una prueba que pule nuestro carácter. Sí, Señor. Cada prueba, cada dificultad que atraviesa un hijo de Dios es una prueba y es una batalla, es una lucha que pule el carácter del siervo de Dios. ¿Qué dijo aquel hombre? Y oiga, y este hombre sí que experimentó quebrantos y experimentó dificultades y persecuciones. David era un joven y desde joven empezó a enfrentar la dificultad. Fue el octavo hijo de Isaí. Y oiga, la escritura nos relata que fue enviado afuera a pastorear ovejas. Y pasaba días allá en el campo pastoreando las ovejas de su padre. Y venían leones y venían osos y se tenía que enfrentar él solo con aquellos animales salvajes. ¿No cree usted que eran osos de peluche como los que tienen muchas niñas en su cama? O leones de peluche como tienen tantas jovencitas ahí. No, no, señor y señora. Eran leones y osos salvajes, hambrientos, y eran, oiga, animales depredadores. Eran animales salvajes que mataban a las ovejas y se las comían, o solo las mataban, y mataban también a los seres humanos y se enfrentaban con ellos. Y David tuvo que enfrentar a leones y osos, pero nunca exclamó, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que yo estar tan lejos de mi casa? Nunca dijo, ¿por qué me tocó ser el octavo hijo? ¿Por qué no fui el primero o el segundo? ¿Por qué? ¿Por qué mi padre me manda solo a estos prados, a estos campos? Hay hijos que se quejan y dicen, mi padre nunca me ayudó, mi madre se olvidó de mí. Hay hijos que dicen, mis padres nunca me esforzaron, mis padres nunca me animaron para que yo hiciera esto, o yo hiciera lo otro, o yo no hiciera esto, o yo no hiciera aquello.
Y yo te digo a ti que tienes todavía ese espíritu de decir, mi papá, mi mamá, ¿por qué no hizo esto y por qué no hace esto y lo otro por mí? Yo te digo esto, escúchame con atención, sobre todas las cosas, tú tienes un Padre que está en los cielos. Y tú tienes que aprender a platicar con este Padre que está en los cielos para saber qué plan tiene Dios para tu vida en esta tierra. ¿Me estás entendiendo, muchacho? ¿Me estás oyendo? Tú tienes que aprender que sobre todas las cosas tú tienes un Padre, repito, que está en los cielos. Y ese Padre que está en los cielos ha destinado un plan maravilloso para tu vida en esta tierra. Consulta con Dios. Amén. Consulta con Dios. Y este hombre fue enviado ahí a esos campos. Y en medio de aquellos campos, en medio de aquella soledad, los fríos, el hambre y la sed y los animales salvajes, ahí Dios estaba formando el carácter de David. Diga conmigo, formando el carácter. Una vez más, diga, formando el carácter. Dios sabe cómo formar el carácter de sus hijos. Dios sabe cómo formar el carácter de sus hijas. Ser cristiano no es fácil. Ser discípulo de Cristo nunca ha sido fácil, ni será fácil. Pero los hombres de Dios, los siervos de Dios se distinguen por el carácter. Y el carácter lo adquirimos en medio de la prueba, en medio de la apretura, en medio de la estrechez y en medio de las dificultades. Adquirimos carácter y Dios hace de cada uno de nosotros una joya para la gloria de su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Felices, bienaventurados aquellos que han tenido padre y madre que velan por ellos. Felices y bienaventurados aquellos que han tenido un papá o una mamá que siempre han estado allí en cualquier momento. Felices y bienaventurados. Pero un día debes de aprender a clamar a tu Padre que está en los cielos. Sonríase que el Señor lo ama. Amén. Y entonces en ese tiempo David, que estaba allí en esa situación, en esa dificultad, Dios tenía un plan. Un día Dios decidió que era la hora de ungir a David como el próximo rey de Israel. Y así lo hizo. Y Dios mandó a su profeta Samuel a la casa de Isaí, porque en medio de aquellos 8 hijos estaba el que iba a ser el ungido de Jehová, el próximo rey de Israel. Dios pasó por alto a Saúl por desobediente. Y te digo a ti que estás al alcance de mi voz, si tú eres desobediente, ten cuidado, Dios te puede pasar por alto también a ti. Dios no anda buscando hombres que siempre presentan excusas. Hay hombres que parecen buenos siervos, hay mujeres que parecen buenas siervas, pero están llenos de excusas. Siempre tienen una excusa. ¿Por qué no hace esto? Y una excusa. ¿Por qué no hizo lo otro? Una excusa. Y siempre tienen excusas. No se puede ser un buen siervo de Dios lleno de excusas. No se puede ser una buena sierva del Señor llena de excusas. Deja de estar presentando excusas y haz a lo que Dios te ha mandado hacer, o haz a lo que te han delegado que hagas. Pero deja de estar presentando excusa tras excusa, caballero. Hermano que estás al alcance de mi voz, deje de estar presentando excusas. Dios no es Dios de excusas. Dios es Dios de hechos. Lea la carta del apóstol Santiago. Dios es Dios de hechos. Y el hombre que tiene fe tiene hechos. El hombre que tiene fe tiene obras. No tiene excusas, caballero. Dígale a su vecino, creo que lo está diciendo por ti, dígale. Y sonríase, que Dios lo ama y contento se ve mejor. Pero repito, no se puede ser un siervo de Dios lleno de excusas, excusas y excusas. ¿Por qué no hicieron esto? Excusa. ¿Por qué no hace lo otro? Excusa. ¿Por qué no? Excusa y excusa. No. Renuncia a ser un hombre de excusas, por favor. Y llegó el día en que Dios decide que es la hora de ungir a David. Y manda al profeta Samuel. Y le presentan el primer hijo.
Y era un hombre apuesto, robusto, bien etiquetado. Y el profeta Samuel dijo, posiblemente ese es el rey de Israel. Le vio talla, le dio cuerpo, le vio presencia. Y el Señor le dijo, no es él, le dijo. Y luego le pasaron el segundo, el tercero. Y le pasaron el cuarto, el quinto. Y le pasaron el sexto. Y le pasaron el séptimo. Y a cada uno Dios le decía, no es él, no es él, no es él, no es él. Aleluya. A veces tener buena presentación, buena planta y buena figura. A veces tener, oiga, ciertas cualidades humanas hacen pensar a los hombres que están listos para servir al Señor. Y Dios dice, no estás listo. Sonríase que Cristo lo ama. No estás listo. A veces se piensa que por tener esto, por tener aquello, o por haber sido librado de aquí o librado de allá, oh, ya estoy listo. Dios me llama. Momento. Deja que el Señor te confirme verdaderamente. Y Samuel quedó extrañado. Y Dios le habló a Samuel y le dijo, yo miro lo que hay en el corazón del hombre, no lo que está en el exterior del hombre. Tú te estás fijando en el exterior, pero yo estoy viendo el interior de cada uno de estos 7 que no sirven para nada. Sonríase que Dios lo ama. 7 que no sirven para nada. Samuel quedó extrañado. Y le preguntó a Isaí. Isaí le dijo, porque él estaba seguro de la dirección, de que en esa casa estaba el que tenía que ser ungido de parte de Dios. Eso lo sabía Samuel. Y le dice, Isaí, ¿tendrás acaso otro hijo? Y dijo Isaí, hay uno, pero está lejos. Es el más pequeño, el que cuida las ovejas. Mándalo a llamar, dijo Samuel. Y me gusta mucho ese texto. Me encanta. Mándalo a llamar. Oiga lo que dijo el profeta. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga aquí. Y a la mesa estaba servida, los alimentos estaban preparados. La casa de Isaí se había preparado con un banquete. Llegaba el profeta. Habían hecho un banquete. Todos estaban preparados. Estaba el lugar del papá, de la mamá, de los 7 hijos. No le digo los 7 enanos. Pero sí eran 7 enanos. 7 enanos espirituales que no servían para nada. Sonríase. Contento se ve mejor. La mesa estaba servida, los manjares, las bebidas, los banquetes, las frutas, etcétera, etcétera. La oveja horneada. ¿Qué más había? Postre y todo, ensalada. Y el profeta dijo, un momento, no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga aquí. Ya me imagino lo que han de haber dicho. Profeta, la comida se enfría. Siervo, se enfría el caldo. Siervo, esto se come caliente. No comeremos. Mándelo a llamar. Fueron a llamar al muchacho. David, te llaman en tu casa. Y va David. Llega a la casa. Sudoroso del campo. ¿Se imagina usted esos días? No eran como hoy que lávate las manos cada 20 segundos, cada 20 minutos, lávese las manos, lávese, No. ¿Se imagina cómo llegó aquel muchacho? La carrera, el sudor, los días que había pasado en el campo, los olores del campo, etcétera, los olores de los animales, etcétera. Y cuando David entra en la casa, Dios le habla al profeta, le dice, ese es, úngelo. Alabado sea Dios. Ten corazón de siervo. Ten corazón de siervo. Hay que pedir en estos días corazón de siervo. Hay que pedir en estos días corazón de hombre de Dios. Ten corazón de siervo, corazón de hombre de Dios.
Estos días han sido especiales, días para limpiar y limpiar y limpiar y limpiar. Y muchos no se han dado cuenta, pero Dios está limpiando a su iglesia. Está, oiga, podando. Está quitando lo seco. Los fieles permanecerán, porque los fieles serán llevados con el Señor. El que se deja limpiar, el vaso que se deja limpiar, es un vaso de honra, dice la palabra de Dios en las cartas a Timoteo. Amén. Este es tiempo para que el vaso se deje limpiar. Y Dios le habla al profeta y le dice, ese es, úngelo. Y el profeta agarra el cuerno con aceite y lo derrama sobre la cabeza y lo unge. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Y desde ese día el Espíritu del Señor no se apartó de David. Alabado sea el nombre del Señor. Desde ese día el Espíritu de Dios no se apartó de David, dice la Escritura. Pero no fueron días fáciles. Hay gente que quiere un evangelio fácil, días fáciles, negocios fáciles, semanas fáciles, todo fácil. ¿Quién le dijo a usted que ese es el evangelio? Sonríase. ¿Quién te dijo a ti que ese es el evangelio? Luego vino la batalla, una guerra, donde un incircunciso retaba al ejército de Israel. Y aquel gigante Goliat decía, denme un hombre que pelee conmigo. Uno. Y no había. ¿Para qué vamos a pelear todos? Si me vence, seremos sus siervos. Y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Denme un hombre que pelee conmigo. Y había allí uno que había recibido el aceite de la unción, pero por desobediente había perdido la unción del Espíritu de Jehová. Y ahora aquel hombre era un cobarde en medio de cobardes. Así hay muchos que han perdido la unción. No le digo en estos días, desde antes de estos días habían perdido la unción por ser desobedientes al Señor. Y han venido a formar parte de un montón de cobardes e infieles. ¿Está conmigo? Ya voy a finalizar. No me apague el televisor, no me apague la pantalla. Escúcheme, voy a finalizar ya. Era un cobarde, porque ya no estaba Dios con él. La unción la había tenido, pero la había perdido. Y se había convertido en un cobarde, lleno de temor, de espanto y de miedo. Y ahí llegó David, con quesos, panes para sus hermanos. Pero aparte de panes y quesos, con la unción de Jehová. Alabado sea Dios. Aleluya. No pierda la unción del Señor. Dígale a su vecino, no pierdas la unción del Señor, dile. No pierdas la unción del Espíritu Santo. Y ahí estaba el joven David en el campamento, cuando oyó las palabras de aquel gigante que dijo, denme un hombre que pelee conmigo. Por 40 días lo venía diciendo. Denme un hombre que pelee conmigo.
Y dijo David, ¿acaso no hay aquí hombres? ¿Acaso no hay aquí valientes soldados, guerreros, generales, coroneles de 5 estrellas que salgan y limpien el nombre del Señor y peleen con ese incircunciso? ¡Ja! A muchos les encantan los títulos, las posiciones, las estrellas. Pero están llenos de espanto en el interior. Y este joven dijo, yo iré y pelearé. ¿Qué le dan al hombre que pelee contra este incircunciso? El rey ha prometido darle su hija y le ha prometido engrandecerle y ha prometido hacer esto y ha prometido lo otro. Díganle al rey que yo voy y peleo con ese. Y le fueron a dar el mensaje a Saúl. Hay ahí uno que dice que ese va y pelea. Cuando Saúl lo vio, se asombró y dijo, ¿tú? Sí, yo, dijo. Yo he estado en el campo y han venido los osos y los leones y han querido devorar al ganado y les he arrebatado de las fauces a la oveja. Yo iré y pelearé. ¿Viste mis armas, mi armadura? Le pusieron la armadura del rey. Y dijo, no, le dijo, esto en lugar de ayudarme me estorba. Yo sé cómo pelear. Una onda y 5 piedras del río. Una onda en su mano y 5 piedras del río. Y aquel jovencito se acercó al campo de la batalla. Me imagino yo, oiga, por favor, imagínese usted también verlo descender por la ladera, cruzar el campo, acercarse donde estaba aquel gigante armado, forrado, con una espada gigante, con un escudero que llevaba más armas. Y cuando aquel gigante lo ve, lo menosprecia y dice, ¿acaso soy un perro para que salgan contra mí con palos y piedras? Dice aquel gigante. Yo te mataré, le dice el gigante, y daré tu cuerpo a las aves. Y las palabras de David sonaron en aquella muchedumbre de ojos que le veían en silencio total. En aquel monte, en aquel campo abierto, había un silencio gigante, estremecedor, silencio total. Se escucharon las palabras de aquel joven decir, tú has insultado al Dios de los ejércitos de Jehová, y hoy te mataré, incircunciso. No terminó de decir eso cuando tomó la onda y lanzó la piedra. Y aquella piedra con tal puntería entró en medio de los ojos de Goliat. Con tal impacto y tal fuerza que lo derribó. Y David corrió y tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la vida de David. Y de ahí podríamos seguir hablando de muchos detalles más de este hombre, del Salmo 23.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y oiga esto, y finalizo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Repita, por favor. Conmigo está el Señor. Repita, conmigo está Jehová. No temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Cerciórese que el Señor está con usted. Si el Señor está con usted, no tema, no tema, no tema, no tema. No temeré, porque tú estarás conmigo. No dice el salmista, no temeré porque hay 100,000 hombres en mi ejército. David no dijo, no temeré porque tengo las arcas llenas de oro y de plata. David no dijo, no temeré porque tengo miles de propiedades, tengo miles de caballos, tengo miles de cabezas de ganado. No temeré porque soy afortunado, no temeré porque he derrotado a mis enemigos, no temeré porque soy un hombre rico, millonario. David no dijo eso. David dijo, no temeré porque el Señor estará conmigo. Amén. No temeré porque tú estarás conmigo. Ese es el pastor de Salmo 23. El pastor que estuvo con David es el pastor que quiere estar contigo. El pastor que estuvo con este guerrero es el pastor que quiere estar con usted. El pastor que estuvo y sostuvo a este hombre es el pastor que a usted lo quiere sostener en esta hora también. Repita, no temeré porque tú estarás conmigo. No temeré porque el Señor está conmigo. Oremos. Amantísimo Padre, nuestro Dios Todopoderoso, nos presentamos hoy delante de tu presencia y te damos gracias, Dios, por la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, y te damos gracias por la vida de estos hombres, de los cuales tu palabra nos habla. Gracias por este salmo precioso, que nos deja ver y nos descubre el secreto de David. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque el secreto de la victoria de este hombre fue tu presencia en él. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pido también por cada uno de los oyentes que están en esas pantallas, que tú los ministres y que tú seas el pastor también de la vida de ellos, y que tanto ellos y ellas salgan adelante, se sostengan firmes en la fe para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amigo, amiga, hermano que te has alejado del Señor, este es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de reconciliarte. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname por haberme apartado de ti. Y es tiempo de decirle, Señor, yo me reconcilio contigo. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy me presento delante de ti y te pido perdón por haberme apartado. Hoy vengo, Señor, aceptándote en mi corazón y reconciliándome contigo, Señor. Me reconcilio con Dios, me reconcilio con Jesús y me reconcilio con el Espíritu Santo. Señor, llena mi corazón. Cristo, entra y perdona mis pecados. Lávame con tu sangre poderosa.
Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Ten la confianza que si tú le has dicho esto al Señor, Dios ha oído tu oración y el Señor viene a tu corazón para perdonar tus pecados, para sanarte, limpiarte y para darte una vida victoriosa. Amada iglesia, creyentes, fieles del Señor, manténganse firmes en la fe, constantes en la oración y recuerden, retornando a las Escrituras, volviendo a la palabra y a las promesas del Señor. Lee la Escritura todos los días, lee la palabra. El hombre y la mujer que lee la Biblia 4 veces por semana, que se expone a la Sagrada Escritura, su mente, su corazón se transforma, se llena de fe, de esperanza, de victoria, y nada lo conmueve, lo saca de esa victoria. Lee la palabra todos los días con tu familia o a solas. Lee las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga. Un abrazo. Nuestras oraciones con todos ustedes. Les amamos en el Señor. Bendiciones. Amén.